Soy Raúl Gómez Franco y le doy las gracias a todas las personas que en estos momentos nos están siguiendo a través de Diario TV. Nos hallamos en las instalaciones del Diario de Ciudad Juárez. En esta ocasión está con nosotros el candidato presidencial del partido Nueva Alianza, el maestro en economía Gabriel Cuadri de la Torre, que en este día se encuentra de gira por esta frontera y amablemente accedió a esta entrevista. Bienvenido al diario. Muchas gracias, Raúl. Nos acompañan también las compañeras periodistas Gabriela Mijares y Rocío Gallegos. Buenas tardes. Y sin más preámbulo, entremos en materia. Adelante, Gaby. Maestro, mi nombre es Gabriela Mijares y le agradecemos su estancia aquí. Y le plantearíamos de entrada lo siguiente. Ciudad Juárez ha sido y es el epicentro de grandes problemas, principalmente en materia de seguridad y en economía, por lo que durante décadas Juárez ha sido el laboratorio de estrategias impulsadas por los diferentes niveles de gobierno. Hablamos del federal, del estatal y del municipal. ¿Qué conoce usted de la problemática de esta frontera y qué acciones concretas ha contemplado para Juárez, particularmente en estas dos materias que le planteaba al inicio, seguridad y economía? Bueno, creo que las dos están vinculadas. El tema de seguridad y de economía están absolutamente conectados por vasos comunicantes y yo diría, como platicábamos hace un momento, también el tema urbano, además del tema educativo. Yo creo que es muy difícil ver las cosas en forma separada, aunque es imprescindible para analizarlos. Comentábamos hace un momento que el tema central, que es la seguridad, creo que ahí hay una falla estrepitosa del Estado en su conjunto, del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Del poder legislativo también, del poder legislativo estatal, del poder legislativo federal. ¿Por qué? Porque no han querido hacer las reformas y los cambios necesarios para confrontar la ola de delincuencia. Hemos visto cómo otros países han tenido éxito en esto, como es el caso de Colombia, que tenía un problema mucho más grave que el que tiene Ciudad Juárez, donde había una narcoguerrilla con decenas de miles de combatientes, donde era prácticamente imposible vivir en las calles de Medellín, donde Bogotá vivía asediada por los delincuentes, donde no se podía salir a carreteras, y el país ha recobrado la paz, la tranquilidad, el desarrollo, y es un país próspero ahora. Y Colombia lo pudo hacer gracias a que tuvo la determinación y tuvo los gobernantes lúcidos, ciudadanos, porque todo empezó con Uribe, que fue un candidato, digamos, que se planteó desde la ciudadanía transformar la situación en Colombia. Y yo diría desde antes, desde César Gaviria también. El caso es que Colombia nos ofrece una referencia de cómo sí se puede resolver un problema como el de Juárez y que les da a los juarenses y a los mexicanos una esperanza y una ruta a seguir. Hoy en la mañana yo desayunaba con el expresidente de Colombia, César Gaviria, sobre los temas de seguridad y concluíamos, la verdad es que concuerdo totalmente con lo que él decía y yo de hecho lo he planteado durante mi campaña, que el tema de la seguridad no debe plantearse como una guerra. No es una guerra, es un tema de reconstrucción del sistema judicial, de reconstrucción de los aparatos policíacos de seguridad y de reconstrucción también del tejido social. Hemos visto cómo todos estos problemas se extienden en Ciudad Juárez. Tenemos una sociedad pues dispersa incluso físicamente, donde hay poca densidad social, donde no hay espacios públicos, una ciudad, digamos, desparramada por, yo diría, cientos de kilómetros cuadrados, quizás hasta miles de kilómetros cuadrados, sin tejido conector social, sin redes de solidaridad, sin identidades, sin sentido de pertenencia, con familias disfuncionales, familias rotas, con unidades habitacionales también dispersas por el desierto, sin servicios públicos adecuados, sin espacio público, donde las madres o los padres tienen que viajar horas para poder trabajar, donde los estudiantes también tienen que viajar horas para poder estudiar, y en donde simplemente no existen condiciones para restablecer estas redes de apoyo mutuo. Entonces, socialmente hay este problema. Y tenemos un Estado que falla
estrepitosamente, porque esto es una falla del Estado, como ya lo comentaba al principio, y un Estado que no ha sido capaz de reconfigurarse para ofrecer o satisfacer el derecho humano, el derecho social fundamental, que es la seguridad, y cumplir con su primera obligación, que es la seguridad. Un Estado que no ofrece seguridad es un Estado que falla estrepitosamente y profundamente. Entonces, me parece que en Juárez y en todo México, claro, el tema aquí es muchísimo más corrosivo social y del punto de vista humano también. Es fundamental hacer que los políticos de siempre respondan a las demandas de la ciudadanía y que los ciudadanos también tengan otras opciones y tengan claro qué es lo que se requiere en Juárez. Y si me permiten, yo no soy juarense, no soy chihuahuense, soy chilango, pero si me permiten puedo opinar al respecto. Me parece que no debe haber policías municipales. Lo he dicho a lo largo de mi campaña, tienen que desaparecer todas las policías municipales del país, porque han sido el eslabón más débil de la cadena, digamos, de la seguridad en el país. Y han sido el vaso comunicante o la correa de transmisión entre el crimen y la sociedad local. No puede ser que un presidente municipal que dura 3 años en el cargo, que no se puede reelegir, que no tiene intereses de largo plazo, que tiene una visión absolutamente miope, casi por definición, tenga a su mando las fuerzas policíacas de una ciudad como Juárez. Eso es algo absurdo, es algo contradictorio, cuando que la construcción de una fuerza policíaca requiere años, requiere de espíritu de cuerpo, requiere de capacitación, requiere de una construcción institucional que lleva mucho tiempo. Entonces, no sé si me quieres preguntar algo, bueno, que lleva mucho tiempo. Entonces, el hecho mismo de que las presidencias municipales sean de tan corta vida y tengan esta visión tan miope y sean dominadas por intereses partidistas, porque lo que quieren la mayor parte de los gobiernos municipales de este país o los presidentes municipales es saltar a otra posición política. No les interesa su ciudad, su municipio, lo que les interesa es qué sigue en su carrera de medrar con la política. Entonces, por eso planteo que es fundamental que se exija, y yo lo exijo, lo demando, es una de mis propuestas, desaparecer a todas las policías municipales y desde luego establecer la policía única estatal, mando único en cada estado, con un solo responsable de la seguridad y con una policía estatal de clase mundial. Junto con esa estrategia, ¿qué más agregaría usted en el combate al crimen organizado? Porque la estrategia adoptada por la actual administración federal, punitiva, sí, en lugar de traernos paz, nos ha traído destrucción, devastación a la ciudad. ¿Qué le agregaría, qué le quitaría, la erradicaría por completo? Yo creo que restablecer la seguridad en el país tiene dos vertientes o dos estrategias que deben darse paralelamente. Uno es el combate a las bandas, a las grandes bandas del crimen organizado, que representan un desafío al Estado en su conjunto, y otra es el combate a la delincuencia pandilleril local. Me parece que en Juárez confluyen las dos, por eso se agudizan tanto los problemas de seguridad. Desde luego que el tema de las grandes bandas del crimen organizado hay que combatirlo con toda la fuerza del Estado, con las Fuerzas Armadas, con el Ejército, con la Marina, porque México no tiene una policía nacional que pueda suplir a las Fuerzas Armadas todavía, no tiene una policía federal capaz de ello, pero hay que hacerlo con inteligencia. Me decía el expresidente español Felipe González en una charla que tuvimos la semana pasada, y lo comenté creo que en el debate, la lucha contra los delincuentes altamente organizados es 85% inteligencia y 15% capacidad operativa de élite, de fuerzas de élite. Y esto en México no existe. Los gobiernos panistas desde el año 2000 abandonaron el CISEN porque pensaron que era un instrumento del priismo para digamos, manipular o controlar al Estado. Y prácticamente nos quedamos sin inteligencia. También se abandonaron, se dejaron de lado las capacidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas. No teníamos una policía federal capaz de asumir labores de inteligencia, ni tampoco fuerzas de élite que combatieran a las grandes organizaciones del crimen organizado.
Entonces yo creo que aquí, en esta estrategia contra el crimen organizado, es policías de élite, una policía federal de clase mundial, con fuerzas de élite, realmente como los mejores del mundo, como las fuerzas de élite de Israel, o de Francia, o de Alemania, o de Colombia para tal efecto. Y también con una fuerte estrategia territorial. Debe haber prioridades territoriales y las condiciones territoriales en cada lugar son distintas. E impedir que el crimen organizado vaya tejiendo este tejido conector o esta red de conectividad clandestina en las ciudades y en el territorio, lo que le hace apoderarse del territorio. Y combatirlo en forma digamos, decisiva, insisto, mientras no tengamos estas capacidades con las Fuerzas Armadas. Sí. Pero ¿cómo armarlo? O sea, ¿cómo plantear esto? O sea, en el planteamiento se oye muy bien, se escucha muy bien, queremos una policía única, buscar el replanteamiento. ¿Cómo lo haría, Cuadri? Hay que obligar a los políticos. Perdón, pero no conozco en detalle la vida ciudadana y política de Juárez, pero no sé si exista el clamor popular en Juárez por desaparecer a la policía municipal. Aquí ha habido varias propuestas. Y tener el mando único estatal, no sé si... ¿Qué es lo que pasa? Yo les devolveré la pregunta, ¿por qué no ha ocurrido eso en Juárez, ¿no? Se ha planteado en varias ocasiones. Limpiar la policía municipal, establecer un mando único estatal. De hecho, ya estuvieron aquí el ejército durante unos 2 años. Estuvo miles y miles de elementos de la Policía Federal. Y sin embargo las cosas no y de hecho hay iniciativas enfocadas a tener una policía única, tener una sola policía a nivel federal y a nivel estatal. Pero no yo por eso me pregunto, ¿cómo lo haría Cuadri? Porque ahorita tanto el gobierno federal como el gobierno estatal han tenido iniciativas de ese tipo que no han podido avanzar. O sea, si usted lo plantea, ¿qué estrategia está considerando para poder tener esa policía única en el país con mandos estatales? Mira, como presidente de la República no puedes... asumirte como burócrata, ¿no? Decir, esta es una buena idea y la voy a proponer y vamos a firmar este acuerdo para que haya policías estatales por mando único, etcétera, etcétera. Me parece que en el tema de seguridad, el presidente de la República, bueno, y en varios temas que tienen que ver con las reformas estructurales, el presidente tiene que asumirse como líder, como un líder de opinión pública, sobre todo en una situación tan crítica como la que vive el país. Insisto, no puede darse una perspectiva burocrática en la presidencia de la República. El presidente tiene que comprometerse y personalmente persuadir, convencer, armar una coalición de ciudadanos, de opinión pública, encabezar a los ciudadanos para forzar al establishment político, a los políticos de siempre, a hacer los cambios que se necesitan. Ok, ¿qué se requiere en Chihuahua para desaparecer a las policías municipales e integrarlas a todas en un mando único? ¿Qué se necesita? Una ley, que haya una nueva ley estatal, cambiar la constitución del estado. No conozco a detalle la constitución del estado de Chihuahua, pero si hay que hacerlo, hay que cambiarlo. Entonces el presidente de la República tendría que venir a Chihuahua, a Juárez, estar aquí, encabezar reuniones públicas con la ciudadanía, con la gente para convencerlos del imperativo que es esto y enfrentar incluso al gobernador del estado, confrontar incluso al presidente municipal, pero así, de cara, frente a la ciudadanía, hacerle ver a la gente que ese señor, y no hablo del presidente en funciones en particular, que este señor, por sus propios intereses políticos, no permite o no quiere soltar el mando de su policía municipal, demostrarle a la gente que esa es la fuente de corrupción de las fuerzas policíacas. En fin, armar esta coalición desde luego con los partidos políticos afines, con políticos afines, con parlamentarios afines, para poder, digamos, tejer esta masa crítica de opinión que vaya forzando los cambios que el país necesita. Sin ese liderazgo no se puede. Si no hay liderazgo a nivel de Ciudad Juárez, si no hay liderazgo a nivel estatal y si no hay liderazgo a nivel federal, sinceramente el país está a la deriva y en realidad es lo que yo siento, que el país está a la deriva. Oiga, en este contexto del combate al narcotráfico, hay diversas voces que han pugnado por despenalizar algunas drogas. Consideran que esto sería una forma de combatir el narcotráfico. ¿Cuál es su postura? ¿Qué opinión tiene en relación a esto? Mira, ya lo he dicho en mi campaña, creo que la posición prohibicionista de las drogas es un fracaso.
tiene 50 años y cada vez hay más consumo de drogas, cada vez hay más violencia, cada vez hay más muertos. Creo que cualquier ser racional, si analiza lo que está ocurriendo, puede concluir que esto no funciona, que esto es irracional, que es absurdo. Yo creo que el tema de la drogadicción debe ser tratado como un tema de salud pública, como un tema de prevención de adicciones, y que debemos de quitarle a los delincuentes la enorme renta que significa los beneficios o las utilidades del negocio de las drogas, y que es fundamental estudiar un esquema de regulación de las drogas. ¿Por qué? Porque al regularlas estamos sacando esas redes de clandestinidad, estamos disolviendo, destruyendo esas redes clandestinas de narcotráfico, de mayoreo, de menudeo, de distribución, que es desde donde realmente se está tejiendo la delincuencia. Entonces, yo estoy a favor de que se estudie seriamente un mecanismo para regular la comercialización y el consumo de drogas, especialmente, yo diría, empezando por la marihuana. Y esto no es una ocurrencia mía. Los expresidentes de Colombia, de Brasil, el expresidente Zedillo de México, una gran cantidad de académicos, de investigadores, de intelectuales exigen esto. Y otra vez es el tema del liderazgo. No es posible yo creo que el presidente de México debe de reunirse con el presidente de Colombia, con el presidente de Guatemala, porque Guatemala tiene un problema tan grave como el de Ciudad Juárez, por la misma razón, con los otros presidentes centroamericanos. Armar un foro, una coalición, una iniciativa, estudiar el tema seriamente, forzar a que Estados Unidos lo debata, porque del otro lado está la gran hipocresía también. Claro. Pero nosotros somos presas de la hipocresía de los norteamericanos. Entonces, forcemos ese debate. Si ellos no quieren escucharlo, pues que no lo escuchen, pero nosotros podemos tomar decisiones de nuestro lado y en nuestros países para evitar seguir pagando la cuota de sangre que implica el narcotráfico, y sobre todo para impedir que la gran rentabilidad del negocio de las drogas vaya a parar a las bolsas de los delincuentes, porque lo que estamos haciendo ahora es muy claro. Estamos financiando al crimen organizado en el esquema prohibicionista. Ellos son los que se quedan con las utilidades del negocio de las drogas. Pongo el tema del tabaco. El tabaco no está prohibido. El tabaco se vende, digamos, excepto a menores de edad. Ha habido campañas muy exitosas contra el tabaquismo. De hecho, el consumo de tabaco se ha reducido en México drásticamente. Esa es una prueba de que sí se puede reducir un tema de adicciones a través de campañas y políticas de salud pública. Entonces, creo que hay que hacerlo. Ahora, esto no resolvería el problema de seguridad en Juárez. Es un elemento, digamos, visto desde la perspectiva de salud pública, prevención de adicciones. El otro es la construcción de una policía estatal con mando único y la desaparición de los policías municipales. La otra es el sistema de justicia penal. En México, como sabemos, no sé la estadística particular de Juárez, pero supongo que puede ser incluso mayor. A nivel nacional, el 92% de los delitos no se persiguen. El 98% de los crímenes quedan impunes. Entonces, los incentivos para un criminal en potencia son delinquir, porque no le va a costar. El costo es prácticamente cero. La probabilidad de que sufra un castigo por delinquir es prácticamente cero. No es un disuasivo el aparato de justicia en México. Pues mientras no tengamos un aparato de justicia capaz de perseguir y castigar los crímenes, no vamos a poder lograr mucho. ¿Qué se necesita? La autonomía de las procuradurías del Ministerio Público. ¿Tienen Ministerio Público Autónomo en Chihuahua? No. Bueno, ¿por qué la ciudadanía no lo exige, no lo demanda? ¿Por qué el gobernador y el Congreso local no toman esta iniciativa? Digo, también es un problema de acción colectiva desde la sociedad. ¿Tienen una policía estatal investigadora, científica de clase mundial? Pues no, tampoco la tienen. En los juicios orales creo que han avanzado algo. Sí, aquí es un estado, okay. Se va implementando gradualmente el sistema acusatorio en materia de justicia penal. Perfecto. Pero ahora, entonces, son estos tres elementos. Otro elemento, la educación. Necesitamos inversión fuerte, masiva, en servicios educativos de alta calidad, de educación media, media superior y superior para los jóvenes, que es que son, digamos, a quienes recluta el crimen organizado.
Perdón, Sí, no, le iba a comentar, en ese aspecto de la educación, en el debate del domingo usted planteó la necesidad de contar con una educación de calidad en el país. Así es. Eso significa que en este momento no tenemos una educación de calidad. En la mayor parte de los estados no, en algunos sí. ¿Y qué es para usted educación de calidad? A ver, bueno, lo podemos sintetizar en un dato, en un parámetro, que desde luego sería muy interesante hablar mucho más en extenso del tema. El examen PISA de la OCDE, ¿no? Que es el que mide el desempeño académico de los alumnos en matemáticas, en comprensión de lectura y en ciencias, ¿no, maestro? Bueno, ahí está. Es un examen que hace la OCDE, que lo hace a países de la OCDE y también a otros países, aunque no estén en la OCDE. Y se nos dice todo el tiempo, México es el peor país en educación en la OCDE. Es cierto, eso es verdad, pero también es el país más pobre de la OCDE. También es verdad que la educación de calidad está correlacionada con el ingreso, el nivel socioeconómico de cada uno de los países. Ahora, si vamos estado por estado, veremos, y el profesor no me dejará mentir, hay estados en México, y entre ellos Chihuahua, que están entre los mejores, bueno, que son los mejores del país. Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes y Baja California, ¿no? Son los mejores del país. En el examen PISA, estos estados tienen mejor desempeño que todos los países latinoamericanos, que todos, incluyendo Chile, que es el único que supera a México como país a nivel de nación, y tienen mejor desempeño que varios países europeos. Entonces, a ver, a mí no me hacen sentido esas hipótesis en la que culpan a tal o cual personaje o a tal o cual organización del atraso educativo en el país. Si en Aguascalientes y en Nuevo León y en Baja California y en Chihuahua hay una relativamente buena educación, y en Oaxaca y en Guerrero hay una pésima educación, quiere decir que hay otras variables que explican el tema. Bueno, en fin, a lo que voy es que una educación de calidad es una educación con contenidos que van a ser productivos y competitivos a los estudiantes, entonces que van a saber matemáticas, que van a saber inglés, que van a manejar todas las tecnologías de la información, que van a tener conocimientos valiosos en literatura, en historia, en ciencias naturales, etcétera, etcétera, que van a tener valores ciudadanos, que van a ser respetuosos de la ley, que les habrán inculcado como valor esencial el respeto a la legalidad, al Estado de Derecho, la tolerancia, que van a poder ser empresarios, que van a poder imaginarse a sí mismos emprendiendo nuevos proyectos. Eso es lo que yo creo que es una educación de calidad. Pero ¿cómo compaginar esta propuesta que usted hace? Porque finalmente ahorita usted menciona, ¿no? Hay estados con índices superiores a los de algunos otros países, ¿no? De Sudamérica, Europa. Pero finalmente en la percepción que tenemos como ciudadanos es cómo compaginar esa calidad con un sindicato de maestros, o sea que finalmente está muy ligado al partido que usted representa, que está muy ligado a una figura como es el Bester Gordillo, que finalmente representa o está considerado con una imagen de corrupción en el país. Entonces, ¿cómo compaginarla y cómo empezar a trabajar a partir de eso y con esa imagen ciudadana que se extiende en muchas partes del país? Mira, el tema de la corrupción, si quieres lo tratamos enseguida. Y yo te haría otra vez la pregunta. A ver, ¿cómo explicas que con el mismo sindicato, la misma dirigencia sindical, tengas un excelente sistema educativo en los estados que te acabo de comentar y en otros sea pésimo? Porque usted menciona ahorita, hay otras variables que hay que considerar, ¿no? Entonces, pero yo le pregunto a usted está representando ahorita un partido que finalmente está relacionado con el sindicato de maestros. Yo no tengo nada que ver con el sindicato de maestros, nada. Pero el partido está relacionado con el sindicato de maestros. Perdón, pero yo no represento al sindicato de maestros. ¿A quién representa Cuadri? Represento a mí, a Nueva Alianza y a una visión liberal y sustentable del país, por lo cual estoy compitiendo por la presidencia de la República. Es lo único que represento. Y las figuras del sindicato no tienen absolutamente nada que ver con mi campaña. Pero finalmente hay una relación en la percepción ciudadana de PANAL, sindicato, es una percepción equivocada. El domingo usted planteó precisamente en el debate que habría que terminar con varios monopolios que existen en el país, mencionó a Pemex, mencionó a la CFE,
¿Por qué no terminar con el monopolio de poder que representa el Baster Gordillo y su sindicato? Cuando los maestros quieran cambiar de liderazgo, lo pueden hacer. Eso no es un tema de gobierno. Los gobiernos, hasta lo que yo entiendo, ¿realmente lo podrán hacer? Salvo las dictaduras, no se entrometen en la vida de los sindicatos, ni pueden descabezar o encarcelar o deshacerse de los sindicatos. La verdad, solo lo ha hecho Fidel Castro, lo ha hecho Pinochet, Anastasio Somoza, Videla, gente de ese tipo. La responsabilidad de elegir a sus dirigentes está en los trabajadores, en cada uno de los sindicatos, y eso la ley lo asegura, la ley lo garantiza. Yo en lo que creo es que tiene que haber transparencia, democracia en los sindicatos, elección de dirigencia por voto secreto y directo, y rendición de cuentas, que le rindan cuenta a los sindicatos a sus agremiados. Si los agremiados pagan cuotas voluntariamente, porque ahora jurisprudencialmente pertenecer o no a un sindicato es algo voluntario. De hecho, incluso en educación hay varios sindicatos en el país. Hay varios, yo creo que por ejemplo en Veracruz hay 17 sindicatos distintos, ¿no? Por ejemplo. Ese es un tema entre agremiados y dirigencia sindical, que les rindan cuentas a ellos, que pagan sus cuotas. Ahora, si los sindicatos utilizan recursos públicos a través de convenios, pues por supuesto que tiene que aplicarse todo el rigor de escrutinio sobre los recursos públicos, como en cualquier otro gasto de gobierno, ¿no? Aparte de eso, yo lo que puedo decir es que los sindicatos en el siglo XXI en México necesitan convertirse en una fuerza de competitividad y una fuerza para mejorar la calidad de los servicios públicos, refiriéndome a los servidores públicos. Y lo que puedo decir también es que las grandes reformas que el país necesita no se pueden hacer sin los trabajadores o en contra de ellos, y que la gran reforma educativa, la gran revolución educativa que necesita el país no se puede hacer sin un sindicalismo comprometido y fuerte, unido, que sea capaz de cambiar de raíz todo lo que está mal y todo lo que lastra el desarrollo de la educación en el país. De llegar usted a la presidencia de la República, entonces prácticamente tendría que romper con el sindicato de maestros. No, yo no rompería con ningún sindicato. Lo que haría es sentarlos. O con el Baster Gordillo. Yo no tengo por qué decidir quién es la dirigente de los maestros, perdón, Raúl. Eso lo tienen que decidir ellos. Si ellos deciden que el Baster Gordillo es su dirigente, o Juanita Gómez es su dirigente, pues yo lo tengo que aceptar si soy presidente de la República. Lo que haría es que convocaría a Juanita Gómez, a la maestra Juanita Gómez o al maestro Arturo Pérez, o a la comisión ejecutiva del sindicato, lo sentaría en mi oficina con el secretario de Educación Pública, con el secretario de Gobernación, con el secretario del Trabajo, con el secretario de Seguridad Pública, porque también es un tema de seguridad pública, y con el secretario de Hacienda. Les diría, a ver, aquí hay un primer esbozo de lo que debe de ser la reforma educativa en el país. Por aquí están los temas, se los planteo, la vamos a hacer, cueste lo que cueste, así. Espero contar con su participación, se lo diría a los maestros, los convencería, tendría su apoyo, lograría su apoyo, negociaría si es necesario con ellos, bueno, evidentemente va a ser necesario negociar, y me plantearía una ruta crítica, comprometiendo al secretario de Gobernación a conducir personalmente el proceso de reforma educativa en el país, hacerse responsable él, junto con el secretario de Educación, de que esto lleve a buen término, paso por paso, escalón por escalón, porque tampoco puede hacerse de golpe. Es una reforma que implica transformaciones laborales, presupuestarias, de equipamiento, de infraestructura, de procedimientos, crear nuevas instituciones, nuevas escuelas, nuevas normales, distintas a las que tenemos hoy. Entonces es algo que va a llevar mucho tiempo, pero hay que empezar ya. Eso es lo que haría. Yo creo que sería suicida un presidente que quisiera hacer una reforma tratando de descabezar o de desconocer a un sindicato tan poderoso como es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sería, yo creo que, absurdo. O alguien que quisiera hacer la reforma energética del país dándole una patada a quien dirige el secretario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por más, aunque nos caiga gordo, ¿no? Nos caiga bien o no. Si nos cae gordo, el señor es el dirigente que ellos eligieron, se sienta, se le explica, se le comunica la decisión que se ha tomado y se le pide su colaboración.
Y listo, ahora hay forma de negociar, hay formas también de imponer el Estado de Derecho, hay formas también de imponer la legalidad. Bueno, ahorita usted menciona, yo represento a Cuadri, represento al PANAL, y yo lo he escuchado en algunas entrevistas que usted ha comentado que cómo surgió su intención de ser candidato a la presidencia de la República del país, y usted mencionaba que estaba en una reunión de amigos. Quisiera saber, no sé, ¿quiénes eran esos amigos con los que surge esa propuesta? ¿Quién le hace la propuesta a Cuadri de representar la candidatura del PANAL a la presidencia de la República? Nueva Alianza. De Nueva Alianza, perdón. Porque PANAL no va a aparecer en la boleta electoral, es Nueva Alianza. O Nueva Alianza, pero finalmente son las siglas. No, porque en la boleta aparece Nueva Alianza, Okay. no dice PANAL, entonces la gente se va a Pero son las siglas del partido. Bueno, sí, pero bueno. Okay. ¿Quién le ofrece a Cuadri? ¿Quiénes estaban con usted cuando es una historia que he comentado muchísimas veces en los medios de comunicación. Pero no he escuchado que menciona quiénes estaban con usted. Pues amigos míos, ¿Cómo quiénes? Que no son figuras públicas y no tengo por qué, nadie los conoce y no tengo por qué exhibir sus nombres en una contienda política con respecto a ellos. Quien sí forma parte de ese círculo literario, porque es un círculo literario, es Luis Castro, el presidente del partido, que él ingresó el año pasado, habrá ingresado por ahí de octubre, noviembre, ahí lo conocí, yo no lo conocía. Perdón, nos están pidiendo que cortáramos, ¿Ya? Pero hay una pregunta que no quisiera que se nos quedara en el tintero. Las condiciones de inseguridad y violencia que dejaron devastada esta región, de acuerdo con datos oficiales, se los voy a mencionar así muy rápidamente, huyeron más de 200,000 juarenses de la ciudad. Sí. Cerró una empresa por día durante en los últimos 4 años aquí en la ciudad, y hay 110,000 viviendas abandonadas. Los sectores locales están demandando al gobierno federal un esquema fiscal de zona libre para esta región. ¿Usted apoyaría esta propuesta? ¿Considera que es viable su aplicación en esta ciudad? Yo creo que esto no resuelve los problemas de Juárez, sinceramente. Creo que esto incluso, y perdón por la sinceridad, puede ser una forma de evadir los problemas de raíz de Juárez. ¿Por qué? Los problemas reales de Juárez, ya los comentamos, son problemas de tejido social, de Estado de Derecho, de legalidad, de justicia penal y de aparato policíaco, fundamentalmente. También ya no me dejaron enumerar otras variables, otros factores que influyen en todo esto, que es la capacidad productiva de Juárez. Sin crecimiento económico acelerado, Juárez será muy difícil que recupere también su seguridad, su tranquilidad y que le dé oportunidades a su gente. Por eso estoy planteando una política industrial en el país y especialmente en la zona fronteriza de México, que reindustrialice a México y reindustrialice a la frontera, aprovechando las condiciones que hay ahora en el mercado internacional, aprovechando plenamente el TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y aprovechando que China está perdiendo competitividad y que las grandes empresas ya están concentrando geográficamente sus cadenas de valor y de suministro para ser más competitivos. Entonces, aquí tenemos una gran oportunidad y creo que se requiere esa política industrial para relanzar a Juárez, aprovechando sus ventajas competitivas como una plataforma de manufactura. Entonces, si ponemos todos esos elementos juntos, el de la industria, el de la policía, el del sistema penal, el de la educación y el de la ciudad, porque hay que cambiar esta ciudad físicamente también, las cosas pueden transformarse para Juárez. Lo que necesita es determinación, es un proyecto común en Juárez y son gobernantes con el liderazgo y la capacidad de comprometerse con este desafío. Maestro Cuadri, nos están indicando que el tiempo se ha terminado. Yo le agradezco en nombre del diario de Ciudad Juárez su presencia, su visita en este periódico a Ciudad Juárez. Gracias, Raúl. Y gracias también a todas las personas que nos acompañaron a través de Diario TV. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Yo le quisiera preguntar, aunque estemos fuera ya nada más, Dime. México es un país muy peligroso para los periodistas y la libertad de Cada vez expresión más, está en riesgo. cada vez más, sí. A mí me gustaría esta pregunta saber, se quedó fuera. a mí me gustaría saber qué garantías ofrece para los que estamos trabajando ahorita en esta profesión y estamos